Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Lincuna por la oportunidad de permitirme estar aquí para acercar un poquito los archivos portuarios y, bueno, centrarme en este caso en la ciudad de Gijón. Aproximarse al estudio del patrimonio documental supone indagar en una amplia gama de registros, tanto textuales como no textuales, imágenes, archivos sonoros, audiovisuales o virtuales, que son responsables de una parte significativa de la memoria colectiva y que contribuyen al conocimiento de una sociedad, un tiempo o un proceso determinado. Sin embargo, y hasta hace poco tiempo, estos vestigios no se consideran parte de nuestro patrimonio cultural, ya que al escaso interés que había por ellos se sumaba la falta de un sistema de registro fiable y su fragilidad, lo que contribuyó a su masiva destrucción, a veces incluso llevado a cabo de manera intencional. Si bien se ha avanzado mucho en estas cuestiones, este patrimonio todavía continúa adoleciendo de una protección adecuada que se refleja en la falta de una normativa específica que vele por su conservación. Esta cuestión se hace todavía más evidente si nos centramos en el patrimonio documental industrial, un importante legado surgido de entidades tanto públicas como privadas que, en el desarrollo de sus actividades, produjeron cientos de documentos de muy variada naturaleza. Su puesta en valor no fue fácil si se tiene en cuenta que una vez desaparecidas estas sociedades, los documentos en su mayor parte terminaron enajenados, destruidos o traspasados. Esta situación no suele ocurrir en el caso de aquellos generados por la administración pública, siendo los archivos, por norma general, los encargados de custodiar estos vestigios independientemente de su tipología. Dentro de la amplia variedad de archivos existentes, los archivos portuarios son los centros encargados de custodiar, organizar y difundir el legado documental de los puertos, los cuales constituyen un conjunto vital para poder comprender la historia de nuestro país de forma más completa. Su gestión siempre ha estado en manos del Estado, concretamente de las juntas de obras del puerto desde mediados del siglo XIX hasta su sustitución en 1992 por las autoridades portuarias. Actualmente existen 28 autoridades portuarias responsables de coordinar 46 puertos de interés general, todas ellas a su vez dependientes de puertos del Estado. La mayor parte de los puertos de nuestro país dispone de un archivo o un centro de documentación, siendo los pioneros los de Tarragona en 1987, Huelva y Santander en 1989, a los que seguirían ya en la década de los 90 Barcelona, Gijón, Vigo, A Coruña o Castellón. Todos ellos muestran esa doble función que tienen como archivos históricos y administrativos y dan buena cuenta de la riqueza documental que tienen en temas marítimos y portuarios. En este sentido, hay una serie de publicaciones que son comunes a todos ellos, que son las memorias y estadísticas del puerto, que existen desde la creación de las juntas de obras y se siguen realizando en la actualidad, y que recogen todo lo relativo al tráfico de mercancías, a los gastos o a las obras que han sido llevadas a cabo de manera anual, entre otras muchas cuestiones. De igual forma, estos archivos cuentan con un fondo fotográfico que es especialmente relevante para ilustrar de manera gráfica la dinámica de los puertos, unos ecosistemas en permanente cambio y evolución, recuperando estructuras e infraestructuras que ya no existen o bien han sido modificadas. También pueden conservar dibujos, grabados y material cartográfico, aunque este no siempre se encuentra bien clasificado. Finalmente, algunos archivos portuarios cuentan con más de un fondo documental, como por ejemplo el caso de Tarragona, que alberga el fondo de faros, o el de Eduardo Serrano Suñer, que es de tipo privado. Ya centrándonos rápidamente en la ciudad de Gijón, es un punto estratégico de la geografía española, de gran excepcionalidad, ya que ha mantenido dos puertos en activo, el puerto local y el puerto del Musel, disociados geográficamente, pero gestionados de manera conjunta hasta los años 80 del siglo pasado.
La generación del archivo portuario se remonta a 1995, cuando se decidió emprender una labor de estudio, de organización y de preservación de un enorme corpus documental que se encontraba disperso en dependencias de los dos puertos, sin ningún criterio archivístico concreto y en diferentes estados de conservación. Al no existir una descripción de los fondos y dado que cada oficina gestionaba de manera independiente los documentos que poseía, ninguna tenía constancia de lo que había en las demás. Por ello, y bueno, una vez puesto en orden toda esa documentación, esta fue depositada en un espacio creado al efecto en los bajos de la antigua sede de la Autoridad Portuaria de Gijón, situada en el viejo puerto y que bueno, es la foto que podéis ver en la parte superior. Posteriormente, debido a una serie de cambios producidos en la normativa portuaria, se inició una nueva organización de esos fondos y una actualización del archivo, trasladándolo a la nueva sede de la Autoridad Portuaria situada en el Musel, que es la foto que podéis ver abajo, es ese edificio que está recubierto de cristal. Y esta labor recayó en una empresa externa que además actualizó la base de datos informática. A este respecto, y desde el año 2000, el archivo desarrolla una importantísima labor de digitalización de los fondos que permite que, en caso de pérdida del documento original, se pueda recuperar a través de su archivo digital, facilitando además su consulta en el caso de que no puedas trasladarte de manera presencial, como ocurrió en la pandemia. Estos trabajos se iniciaron con los documentos más antiguos o que estaban en peor estado de conservación, fechados hasta 1990. Ya con posterioridad se irían digitalizando los expedientes más recientes y, pese a las evidentes ventajas que este sistema supone, sin duda uno de los mayores inconvenientes es la generación de un archivo electrónico que permita recuperar estos documentos con las mismas garantías que en papel. De la misma forma, aquellos expedientes que son muy voluminosos o que contienen una gran cantidad de planos requieren una inversión de tiempo y de dinero que no siempre es sencillo de abordar. A ver si pasa. Ahí. Bueno, muy rápidamente, en cuanto a las series documentales que se conservan en el archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón, las más abundantes son los proyectos y expedientes de obras, tanto llevadas a cabo por la Administración portuaria como por empresas privadas o particulares, y de hecho el documento más antiguo que se conserva en el archivo es un proyecto redactado para organizar la zona de servicio del antiguo puerto, fechado en julio de 1862. Es una serie documental muy interesante porque nos ofrece una visión de la evolución espacial de los puertos y de la ingeniería durante los siglos XIX y XX, permitiendo conocer además la arquitectura que fue realizada por la Administración portuaria o por empresas o particulares en régimen de concesión, pudiendo conocer además las actividades que favorecieron el desarrollo de la ciudad y que se encontraban vinculadas al puerto mediante la importación y la exportación de las mercancías o bien porque estaban ligadas al sector como la pesca o la construcción naval. Por norma general, cada proyecto consta de una memoria que va acompañada de planos, de dibujos o de las fotografías pertinentes, además de un pliego de condiciones facultativas y los presupuestos. Si las obras no se han modificado o no se han cancelado, que en cuyo caso habría un mayor número de expedientes, se emite el correspondiente documento administrativo donde se muestran las modificaciones presupuestarias y el resultado final de la obra, que no tiene por qué coincidir con el proyecto original. Dentro de esta serie documental, que forma el grueso del archivo, también están otros proyectos, como el área de la Ría de Aboño, que hoy constituye un apéndice industrial del puerto, y para instalar otros medios auxiliares, como grúas, vías, cargaderos o medios de transporte. Desde la constitución de la Junta de Obras de Puerto el 20 de febrero de 1874, el archivo cuenta con las actas de las sesiones del Consejo de Administración que reflejan la influencia de determinadas familias en el desarrollo portuario y de la vida municipal. Se encuentran organizadas por tomos que abarcan tiempos variables. De esta manera, por ejemplo, el primero recoge las sesiones desde ese 20 de febrero de 1874 hasta el 9 de diciembre de 1880.
Son una fuente muy rica en información, ya que contienen todas las decisiones importantes tomadas en el puerto y permiten comprender algunos momentos históricos cuyo reflejo documental pues, se puede encontrar mermado por algunos motivos, como inundaciones, guerras o incendios. Además, todas están digitalizadas, con lo cual, bueno, pues esto facilita su consulta. Dentro del conglomerado documental que suponen los expedientes de servicios portuarios, destaco las series que recogen los movimientos de buques o las mercancías que pasaban por los puertos. Y en ese primer caso, agrupadas por tomos, tenemos las fichas de registro de entrada y de salida de buques, cada una de ellas con la denominación del barco, su procedencia, su tonelaje, la carga de transporte o el muelle del puerto al que había llegado. En el caso de que el buque hiciera el mismo trayecto de manera recurrente, bueno, pues la ficha contiene también el número de veces que ha realizado ese trayecto y aquí hay que mencionar que conforme se va avanzando en el tiempo, las fichas van incorporando nuevos datos, como un plano de situación del buque o la tarifa aplicable por el atraque. A diferencia del caso anterior, este fondo no está digitalizado, algunos tomos no cuentan con signatura o con numeración de archivo y resulta muy difícil localizarlos todos. Respecto a los expedientes de personal, el fondo es un fondo que se considera vital para conocer la masa social del puerto, las categorías laborales existentes en cada época y los oficios que hoy, bueno, pues en su mayoría ya han desaparecido. También nos recogen un aspecto frecuentemente olvidado, como la afiliación sindical de los trabajadores o los llamados expedientes de depuración de la Guerra Civil y la Primera Posguerra, en los que se evaluaba la participación del personal durante la contienda y si éste podía continuar en su puesto laboral o, por el contrario, ser denunciado y expulsado por su colaboración con el bando republicano. La documentación aquí es ingente, compleja y, en la mayor parte de los casos, desordenada. Contienen datos de la persona en cuestión, los actos por los que son denunciados, los argumentos en su defensa y si se le ha concedido o no la amnistía. En otros casos, se recoge el fallecimiento del trabajador durante la contienda y la solicitud de sus familiares de una pensión a modo de compensación económica. Este fondo está pendiente de digitalizar y, por desgracia, suele ser frecuentemente olvidado. Ya rápidamente para acabar, bueno, esta brevísima aproximación a la documentación contenida en los archivos portuarios, bueno, pues nos revela su importancia como parte de los bienes culturales que pertenecen a la sociedad y que merece ser protegido, conservado y difundido. Esta última cuestión es todavía una tarea pendiente porque siguen siendo los grandes desconocidos dentro de los archivos, tanto de carácter público como privado. Aunque se ha tratado aquí muy brevemente el caso del archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón, es solo un ejemplo de lo que ocurre en el resto de los archivos portuarios de nuestro país, ya que sus fondos comparten grandes similitudes al ser fruto, bueno, pues de actividades análogas. Si bien han quedado muchos aspectos relevantes en el tintero, como el estudio de otros fondos, la biblioteca auxiliar, el archivo fotográfico o la base de datos que depende de esta autoridad portuaria, sin duda, bueno, nos permite llamar la atención sobre la riqueza e importancia de ese patrimonio documental. Ya para terminar, decir que fomentar su conocimiento y potenciar su puesta en valor es la única opción para frenar su desaparición, permitiendo así su transmisión al futuro como parte de nuestra memoria colectiva. Muchas gracias.